¿Sabías que Saddam Hussein empezó como un simple asesino para luego controlar Irak con puño de hierro? Descubre cómo su reinado de terror remodeló un país entero. Quédate hasta el final para descubrir detalles escalofriantes. Suscríbete, comenta y comparte. Saddam Hussein, nacido en una humilde aldea cerca de Tikrit, el 28 de abril de 1937, emergió desde circunstancias marcadas por el dolor y la adversidad, para convertirse en uno de los dictadores más notorios del siglo XX. Su historia comienza con una tragedia personal. Su padre desapareció antes de su nacimiento, y su hermano murió joven, hechos que sumieron a su madre en una profunda depresión. Considerado como un presagio de mala suerte, Saddam fue enviado a vivir con su tío Khair al-Atafa, un ferviente nacionalista árabe con profundas convicciones políticas que modelarían el futuro implacable de Saddam. Desde joven, Saddam fue influenciado por las ideas de su tío, quien había combatido contra el dominio británico y albergaba un profundo desprecio hacia los judíos y los persas. Esta temprana exposición a la política radical fue crucial en la formación de su visión del mundo y su carrera posterior. A los 20 años, impulsado por estas convicciones, Saddam participó en un intento de asesinato contra el autócrata iraquí Abd al-Karim Qasim, evento que marcó su entrada al violento teatro de la política iraquí. Después de que el intento fracasara y resultara en su herida por fuego cruzado, Saddam se vio obligado a huir, primero a Siria y luego a Egipto. Durante este tiempo en el exilio, continuó su educación y solidificó aún más sus ideales políticos. Este período fue solo un preludio de su ascenso al poder, que se concretaría con el golpe de Estado de 1968 llevado a cabo por el partido Baas, al cual Saddam se había unido fervientemente. En los años siguientes, como vicepresidente del Consejo de Mando Revolucionario, Saddam no solo consolidó su poder, sino que también empezó a tejer una red de lealtades, principalmente reclutando a personas de su ciudad natal, Tikrit. Esta etapa temprana de su carrera destaca no solo por su ascenso político, sino también por cómo comenzó a moldear Irak a su visión. Con el poder en sus manos, una de sus primeras grandes acciones fue la nacionalización del petróleo en 1972, lo que colocó la riqueza del país directamente bajo su control. Esta decisión fue estratégicamente oportuna, ya que coincidió con la crisis energética de 1973, permitiendo a Irak capitalizar el aumento en los precios del petróleo. Los ingresos generados fueron inmensos, y Saddam los utilizó para financiar varios programas sociales, incluyendo una campaña nacional para erradicar el analfabetismo y otra para la educación obligatoria gratuita, mejorando significativamente el acceso a la educación en todo el país. Estos primeros años de gobierno de Saddam muestran un contraste intrigante entre un líder que promovió importantes iniciativas de desarrollo social y un político astuto y despiadado, dispuesto a usar cualquier medio para consolidar su poder. Esta dualidad define la compleja figura de Saddam Hussein y sienta las bases para entender tanto su brutal régimen como su impacto duradero en Irak y el mundo árabe. En 1979, al asumir completamente el poder, Saddam Hussein consolidó su dominio mediante una purga impactante y calculada dentro del partido Baas, poco después de reemplazar al presidente Ahmed Hassan al-Bakr. Este evento, grabado meticulosamente, mostró a Saddam presidiendo fríamente la denuncia de supuestos traidores, quienes fueron obligados a confesar crímenes contra el Estado, culminando con la ejecución pública de 22, y forzando a otros a ejecutar a sus propios compañeros. Este acto brutal no solo eliminó a sus oponentes, sino que sembró terror entre los supervivientes, asegurando su lealtad incondicional. Bajo su régimen, la brutalidad se erigió como herramienta gubernamental, con Saddam supervisando personalmente torturas y ejecuciones públicas, creando un clima de terror que impregnaba todos los aspectos de la vida en Irak. El gobierno usó el miedo para fortalecer su control, aplicando represión sistemática para sofocar cualquier disidencia o rebelión. ¿Te imaginas cómo Saddam manipuló a su propio partido? Sigue viendo para descubrirlo, y no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. La agresión de Saddam se extendió más allá de Irak, cuando en 1980 invadió Irán, desencadenando un conflicto que se prolongaría 8 años
y resultaría en cientos de miles de muertes. Aprovechando la inestabilidad postrevolucionaria en Irán, Saddam buscó expandir sus fronteras y afirmar su liderazgo en el mundo árabe, utilizando armas químicas y tácticas brutales, sin importar el coste humano. Durante esta guerra recibió apoyo tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, que veían en Irak un contrapeso a la influencia iraní. Sin embargo, las relaciones con estas potencias se tensaron cuando las ambiciones de Saddam comenzaron a amenazar los intereses de sus aliados. Además de sus esfuerzos militares, Saddam intentó modernizar la economía iraquí, utilizando los vastos recursos petroleros del país para transformar su infraestructura e industria. No obstante, estas iniciativas a menudo se veían socavadas por una corrupción endémica y una gestión económica deficiente, problemas que se agravarían con las sanciones internacionales futuras. Saddam Hussein demostró ser un astuto jugador político, capaz de mantenerse en el poder a pesar de sus tácticas brutales. Su gobierno dejó una huella profunda en la historia de Irak y la región, cimentando un legado de conflicto y represión que seguiría influyendo en la región mucho después de su caída. La caída de Saddam Hussein en 2003 marcó el final de una era de tiranía y represión en Irak, pero también el inicio de un período de inestabilidad y violencia que continúa afectando a la región. Tras años de tensiones con la comunidad internacional, especialmente con Estados Unidos y el Reino Unido, la invasión liderada por los Estados Unidos desencadenó el derrocamiento de Saddam. Esta decisión fue motivada por acusaciones de que el régimen poseía armas de destrucción masiva y apoyaba al terrorismo, acusaciones que posteriormente resultaron ser infundadas o exageradas. Durante el conflicto, las fuerzas iraquíes, debilitadas y desmoralizadas, tras años de sanciones económicas y guerras, no pudieron resistir el avance de la coalición. Saddam fue capturado en diciembre de 2003, encontrándose escondido en un pequeño refugio subterráneo cerca de Tikrit, su ciudad natal. Su captura fue simbólica del desplome de su régimen, y fue transmitida mundialmente, mostrando un Saddam desaliñado y derrotado. El juicio de Saddam Hussein fue un momento significativo para Irak, ya que se buscó impartir justicia por las innumerables atrocidades cometidas durante su gobierno. Acusado de crímenes contra la humanidad, incluyendo el genocidio contra los kurdos y las masacres de chiitas, su juicio buscó ser un ejemplo de justicia y reconciliación. Sin embargo, estuvo plagado de controversias y críticas por su manejo y la influencia política en el proceso. Finalmente, Saddam fue ejecutado en diciembre de 2006, una muerte que fue tanto un cierre como un nuevo capítulo problemático para Irak. La muerte de Saddam no trajo la paz a Irak. Al contrario, precipitó un periodo de violencia sectaria y el surgimiento de grupos extremistas como el Estado Islámico, que aprovecharon el vacío de poder y las divisiones dentro del país. La ocupación extranjera y los intentos de instaurar un nuevo orden político enfrentaron enormes desafíos, desde la resistencia armada hasta las profundas divisiones etnosectarias. El legado de Saddam Hussein es complejo y profundamente entrelazado con la historia contemporánea de Irak. Su régimen fue responsable de la muerte y el sufrimiento de cientos de miles de iraquíes, y su caída no solucionó las profundas fracturas sociales y políticas del país. Las políticas autoritarias y las decisiones desastrosas de Saddam durante su gobierno continúan resonando en los desafíos que enfrenta Irak hoy en día. En retrospectiva, la historia de Saddam Hussein es un poderoso recordatorio de cómo el liderazgo autoritario, aunque inicialmente pueda parecer estabilizador, a menudo siembra las semillas de futuros conflictos y sufrimientos. Irak, rico en historia y recursos, sigue luchando por reconstruirse y encontrar un camino hacia una paz y estabilidad duraderas, un proceso que será largo y complicado, mucho después de la desaparición física de Saddam. Así concluye la saga de Saddam Hussein, un líder cuyo legado sigue resonando. No olvides suscribirte, activar la campanita y comentar si te sorprendió este video. Mira nuestros otros contenidos para más historias impactantes. Dale like y comparte.